Uber se lava las manos y no se hace responsable del servicio que están brindando los conductores. Desde el pasado 13 de diciembre, la empresa modificó sus términos y condiciones en la que señala que Uber no se responsabiliza si algo te ocurre durante el viaje. Hoy vamos a hablar sobre ese tema en Punto y Coma. Bienvenidos. Luego de la polémica que rodeó a Uber, tras los casos de abuso, acoso sexual por parte de sus conductores, la empresa modificó sus términos y condiciones. En sus nuevas cláusulas, Uber señala que se deslinda de la seguridad de sus usuarios. En uno de sus apartados establece: Uber no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores. Usted acuerda que todo riesgo derivado del uso de los servicios será únicamente suyo. En las especificaciones, también destaca que no se hará responsable de daños indirectos o incidentales, incluidos lesiones personales o daño a la propiedad. Y si no es suficiente, advierte que de aceptar las condiciones, los usuarios tampoco podrán actuar legalmente contra la empresa. En caso de olvidar algún objeto, la empresa cobrará entre 50 y 80 pesos, dependiendo la identidad donde se utilice el servicio. Respecto a la limpieza, especificó cargos que van entre los 200 y 1.200 pesos. En su defensa, la empresa aseguró que los únicos puntos que se actualizaron son nuevos elementos de verificación de identidad, el domicilio de la entidad de Uber, los términos de pago. Sobre el resto de la información, la empresa asegura que la versión fue emitida desde diciembre de 2016. Con estos cambios, la transnacional solo se encargará de administrar la aplicación y se deslinda del servicio que brinden los conductores, pues señala que solo son contratistas independientes que no están afiliados a la empresa. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Yasmín Jalil y hoy vamos a hablar de este tema tan controvertido, los Uber y qué sí y qué no. Nos acompaña en el estudio Germán Méndez Ruiz, director general del Centro para el Fomento de la Salud y Educación de Operaciones del Transporte Público de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias. Mucho que preguntarte, desde luego me encuentro también con mi querida Pau Silva para hablar de este tema. Mi Pau. Hola, ¿qué tal, Yas? Pues sí, qué controvertido, que hay que mencionar que esta actualización es desde el año pasado, desde diciembre de 2016, pero bueno, las repercusiones las estamos viendo ahorita y justamente abordaremos todos los temas. Usted que prefiere, también puede seguirnos en nuestras redes sociales, @puntoycoma_tv. Y bueno, yo me quedé en que Uber era una maravilla precisamente porque era seguro. Si tú te subías, tenías la seguridad de que el conductor era una persona que ya lo habían checado, que no te iba a pasar nada, que si se te olvidaba tu teléfono o cualquier objeto, te lo iban a regresar, y que esa era la ventaja de utilizar Uber en vez de un taxi de la calle o de un sitio. Después, a mí el año pasado, precisamente por estas fechas, se me olvidó mi teléfono dentro de un Uber. Me bajo en la fiesta a la que iba, me doy cuenta que no traigo el teléfono, busco en Find My iPhone, que es una aplicación que tienen para ver en dónde está tu teléfono, y me doy cuenta que se está yendo justamente de la casa en donde me dejaron. Entonces dije, claro, se quedó en el Uber. Marco, me dicen, no. Marco a Uber y me dicen, es que, ¿qué cree, señorita? Nosotros no nos hacemos responsables de nada que tenga que ver con su conductor. Nada más lo contratamos. Si la violan, si la matan, si la asaltan, esa no es nuestra responsabilidad. Entonces, la pregunta muy precisa es, ¿cuál es la ventaja de tener un Uber en vez de un taxi común y corriente? Bueno, yo te puedo hablar de las ventajas del transporte público concesionado, que es en lo que en CENFES atendemos, propiamente al factor humano del transporte público. Ahí hacemos evaluaciones de 3 tipos: evaluación médica integral, evaluación de pericia y capacitación. Todo ese proceso lleva varios días a los operarios que se someten a ello, que acuden cada que renuevan su tarjetón, que puede ser cada 2 o cada 3 años, dependiendo del pago que hagan de los derechos para la Ciudad de México. Y este proceso es muy complejo, muy prolongado y muy completo. Y eso pues es un leve intento de hacer que brindar la seguridad para los ciudadanos, para los usuarios, y saber que pues los operarios de este sistema de transporte están capacitados y vigilados.
Y sin embargo, esto se ha venido haciendo desde que se implementó Uber, Cabify y todas estas aplicaciones de servicio de transporte privado, pero hemos visto pues algunos incidentes, muchísimos incluso también, donde personas pierden la vida, chicas han sido violadas, han sido matadas, asesinadas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No funcionan estos filtros? Son hechos muy lamentables, ¿no? De los últimos hechos que han acontecido en este tipo de transporte, las consecuencias han sido, por ejemplo, en Puebla, cuando pasó esto de los asesinatos, el gobierno local sometió una iniciativa de ley para modificar la ley de transporte del Estado y aterrizó en varios cambios muy importantes con el propósito de regular más este tipo de servicios, de aplicaciones electrónicas. Entiendo que ya fueron publicadas, ya están autorizadas y bueno, pues bajo ese régimen ahora tiene que operar este tipo de empresas. Pero sí en efecto se están lavando las manos, ¿no? O sea, a mí me pasó con un teléfono, pero como dice Pau, pues hemos visto feminicidios en Puebla, en la Ciudad de México, en Ecatepec, en Metepec apenas hace unos días. Entonces, ¿con qué seguridad te puedes tú subir? Porque cuando empiezan a checar los filtros, como dices, que pusieron y cómo checaron a estos conductores, decían, bueno, es que todavía no había salido esta acta en donde se decía que sí tenía antecedentes penales. Entonces nosotros pensamos que era una persona pues decente, ¿no?, entre comillas, y le dimos el trabajo, como puedes darle el trabajo a cualquier persona y no tienes la seguridad, la certeza de que va a ser una persona de bien, que no te va a asaltar o asesinar, como hemos visto. Claro. Entonces, ¿cómo podemos tener una certeza? O sea, los usuarios de a pie, como nosotros, ¿a dónde nos subimos? Mira, en el caso del transporte concesionado, que son taxis, microbuses, en CENFES el proceso de evaluación médica integral incluye una evaluación de sangre y orina. ¿Cuál es el propósito? Aparte de verificar las adecuadas condiciones de salud de cada uno de los operarios, tiene el propósito de verificar que no sean consumidores de drogas. En el caso de que sí son detectados, se les congela su trámite por 6 meses, hasta en tanto demuestren que han sido rehabilitados de ese problema. En tanto que lo comprueben, pueden volver a solicitar el servicio y volver a dar proporcionar el servicio de transporte. Entonces yo creo que esa es una garantía importante para los ciudadanos de que los prestadores de ese tipo de servicios tienen un mínimo de certeza de que son personas adecuadas para dirigir a cualquier persona a salvo a su lugar de destino. Ahora, Germán, como tú lo comentas, tanto en los microbuses, en el transporte concesionado, en Uber, que cabe mencionar que no solamente Uber no se hace responsable de lo que te ocurra, de las pérdidas de materiales, de lo que te ocurra, cualquier accidente, no nada más es Uber, también es Cabify, EasyTaxi, Jaxi, todos ellos no se responsabilizan de lo que ocurra durante tu trayecto. Pero entonces ahora vemos que estos incidentes ocurren en estos servicios de transporte privado, pero también ocurren en cualquier taxi. ¿Cómo me dirías tú el estado del transporte público, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país? Bueno, yo creo que en la Ciudad de México vamos a la vanguardia en el tipo de intentos por asegurarnos de que los operarios se sometan a ciertos filtros de certeza, de capacitación, de verificación. Hemos estado comparando las medidas de seguridad entre Ciudad de México, que lleva muchos años, y otras entidades que van avanzando poco a poco, pero que aún no logran el nivel de especialidad que tenemos en la Ciudad de México. Hay algunos casos especiales, Puebla, Monterrey, San Luis Potosí, pero de manera aislada. En la Ciudad de México se hace una evaluación completa, integral, que busca propiamente legitimar, profesionalizar y dar un poco de respeto a esta actividad tan importante. Bueno, cuando yo te pregunto dónde nos subimos para estar lo más protegidas posibles, me mencionas un tipo de transporte en donde, ciertamente también hemos visto casos, ¿no? Como la niña Valeria, que fue asesinada y violada, ultrajada. En esa apenas 11 años, su papá la subió ahí para que estuviera segura y la encontraron muerta. Entonces, vamos a ver realmente, vamos a analizar qué podemos hacer para protegernos también los ciudadanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero si les parece lo hacemos después de
una pausa. Les dejamos la pregunta en Twitter: ¿qué debería pasar con Uber y también con otros servicios de transporte público ante estas nuevas políticas de seguridad? El 36% dice que vetarlos, el 2% seguir utilizándolos, el 25% pedir los cambios a Uber y el 37% modificar su marco legal. Esto es Punto y Coma, volvemos. Seguimos en Punto y Coma, y para dar mayor seguridad a los usuarios, la aplicación Uber lanzó una nueva actualización con la cual se podrá tener un rápido acceso a información adicional del conductor de la unidad. En cuestión de segundos, y usted, al presionar la fotografía del chofer, podrá acceder a datos adicionales como los idiomas que habla, sus datos de interés, calificaciones o bien notas de agradecimiento que le brindan otros usuarios. Cabe destacar que tan solo en este año la plataforma ha dado de baja a 9,000 conductores por no cumplir con los requerimientos para poder trabajar en esta empresa. Y justamente yo le preguntaría a Germán, estas nuevas actualizaciones, esta aplicación que tiene ahora Uber de presionar la fotografía del chofer, pues sí ayudaría un poquito para que nos sintamos más seguros y además también para prevenir algún tipo de incidentes. Pues en definitiva yo creo que ayuda mucho saber quién es la persona que te va a dar el servicio. Es muy importante que también haya la certeza de que esa persona está bien verificada, que tiene antecedentes adecuados para brindar el servicio y que ha sido capacitado, que no cuente con antecedentes, no sé, muchas cosas de ese tipo. Pero eso no sería lo mismo que un taxi, es decir, en un taxi tú te subes, está el tarjetón, están los datos del chofer, es pues prácticamente lo mismo, ¿no? Y siguen ocurriendo incidentes, ¿no? Sí, de hecho, en los taxis es por norma obligatorio que tengan a la vista el tarjetón con la fecha vigente de su renovación, para que cualquier persona, en caso de alguna queja, pueda referir directamente a la persona que le brindó mal el servicio. Es una facilidad para generar una cultura de la queja, de la denuncia, y hacer que poco a poco los servicios mejoren. Germán, es un hecho, no sirve, o sea, no está funcionando. Si tú te subes a una micro, puede perder la vida tu hija, como ocurrió en el caso de Valeria, de 11 años. O te pueden asaltar, como lo vemos no una vez, lo vemos todos los días, se suben, te asaltan, o el chofer, ¿no? Si te subes a un taxi, pasa lo mismo. Si no era de sitio, peor tantito. Si te subes al Uber, feminicidio. Si te subes a Cabify, también. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sugieres tú para que empiecen a funcionar realmente estas medidas de seguridad en el transporte público? Pues yo creo que poco a poco hay que ir avanzando en la actualización de las normas, de fortalecer los requisitos, las medidas de seguridad, muchas cosas que se pueden hacer para mejorarlo. ¿Pero qué normas? O sea, en particular, ¿tú qué sugieres? Bueno, porque, pues, a ver, que no tengas antecedentes penales, pues no los tengo, ahí te dan una cosa que ni es real, te contratan, ¿no? Entonces, cuando hablas te dicen, yo no me hago responsable si te asaltan, si te violan, si te matan, y no lo digo por decir, a mí me pasó, ya no es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo pueden hacer para sí hacerse responsables y sí tener claro que esa persona no te va a asesinar o no hay forma? Mira, son normas diferentes las que rigen a Uber que las que rigen al transporte concesionado. En el caso del transporte concesionado hay una responsabilidad tanto del operador como del concesionario, es una responsabilidad compartida. En caso de que por un accidente se dañe a alguno de los usuarios, si no responde el operador, tiene que responder el concesionario. Y las multas, las sanciones son altísimas. Eso está contenido en el artículo 132 de la Ley de Movilidad. En el caso de Uber, parece que no existe, o no lo desconozco sinceramente. Entonces yo creo que habría que caminar en el sentido de ecualizar las normas para que en ambos tipos de servicio haya mayores garantías para los usuarios, para los ciudadanos. Pero ni así, ¿no? Aunque la responsabilidad sea de ambas partes, pues tampoco está siendo más seguro. Yo siento que te da una mayor garantía, porque es por ley, ahí no hay forma de rehuirlo. O sea, ¿ha bajado los índices de inseguridad, de robos después de estas normas? Porque no te podría decir eso. La percepción de la gente, no sé tú qué opinas, Pau, es que no, que sigue siendo muy inseguro. Exacto. Vivimos en una ciudad muy grande, evidentemente, y yo creo que es difícil llegar a un grado cero de este tipo de incidencias. Sin embargo, por el grado de unidades que hay en el servicio público concesionado, yo creo que es una incidencia baja, o tal vez
considerablemente aceptable para la cantidad de vehículos que están operando. Quiero pensar eso. Por ejemplo, hablabas de un esfuerzo que se está haciendo en el bloque anterior, hablabas de un esfuerzo que se está haciendo por parte del transporte concesionado, al menos en la Ciudad de México, por mejorar el transporte público. Podemos ver el ejemplo claro, a lo mejor no es concesionado, el metro, ¿no? Si tú te subes a la línea 12 del metro, es una línea limpia, es una línea donde no se suben los vagoneros, donde vas cómodo, o sea, es una línea bien. Es decir, ahí hay un ejemplo claro de que si realmente se quiere, pues se puede tener un transporte público pues de calidad. ¿Por qué no se hace, por ejemplo, esto en todos los microbuses que todavía están funcionando y que además pues siguen emitiendo muchos contaminantes? ¿Por qué no se hace un esfuerzo realmente para tener unidades pues más cómodas, más seguras? Y también, por supuesto, en el taxi. Muchas veces dices, bueno, voy a subirme a un taxi porque es más seguro, porque no necesito un Uber para ir a un traslado pues tan grande, ¿no? Pero te subes a la unidad y están muy sucios. Entonces, realmente aquí yo veo que si un Uber está en las mismas condiciones que un taxi, que un microbús, que por las cuestiones de seguridad, pues entonces también representaría una oportunidad por parte del transporte público, pues para mejorar su servicio, ¿no? Y si en dado caso perdieron clientes cuando entraron en vigor estas aplicaciones, pues ahí podrían recuperar parte pues del público, ¿no? También de los usuarios que ustedes tienen, ¿no? Claro, es una forma de ver una oportunidad para repuntar con la incidencia de usuarios a este tipo de servicio. Sin embargo, es un poco complicado porque hay que recordar que, digamos, el metro es un sistema de transporte aparte, es del gobierno, y todo se rige por normas específicas. En el taxis microbuses también, pero ahí hay miles de concesionarios, miles de dueños, miles de operadores. Entonces es más difícil poner en orden un mundo de 140,000 unidades cuando tienes en el metro 12 líneas. O sea, es diferente, pero no deja de ser complejo. Muy bien. ¿Y qué otras cuestiones de seguridad podrían implementarse en este tipo de transporte concesionado, pues de alguna forma para pues incrementar los niveles de tranquilidad a los usuarios? Es decir, aparte del tarjetón que ya lo vemos, ¿se contempla alguna aplicación que se pueda implementar para checar este tipo de información por parte de los conductores? ¿O qué mejoras tienen pensadas ustedes? Bueno, quien rige todo esto de la prestación del servicio es la Secretaría de Movilidad. Nosotros únicamente intervenimos en la evaluación de los operarios. Es la propia Secretaría quien tendría que emitir nuevas normas o nuevos mecanismos de mejora en estos servicios. Nosotros coadyuvamos únicamente en la evaluación para que los operarios renueven sus tarjetones. ¿Alguna iniciativa que tengan ustedes, que puedan proponer a la Secretaría de Movilidad, algo en conjunto que estén pensando? Bueno, hasta ahorita parte de lo que hemos comentado, por ejemplo, es a los operarios únicamente cuando son de emisión nueva, se les aplica un examen psicológico y prueba de personalidad. Yo creo que esto tendría que extenderse a cada que renuevan sus tarjetones, porque la salud mental no es algo definitivo, es algo que puede cambiar en cualquier momento. Entonces, yo creo que en ese caso podríamos pensar en que ese tipo de evaluaciones se extendiera a todas las ocasiones en que acuden a renovar su licencia de tarjetón, por ejemplo. Muy bien, pues vamos a ver qué opina la gente en Twitter. La pregunta de hoy es, ¿qué debería pasar con Uber ante sus nuevas políticas de seguridad? Tenemos los resultados: 45% vetarlos, 1% seguir usándolo, 21% pedir cambios a Uber, 33% modificar marco legal. Aquí también vemos una responsabilidad por parte de la ciudadanía que platicaremos más adelante del corte. No se vaya, esto es Punto y Coma. Cada 15 días se denuncian ante el Ministerio Público 9 asaltos con y sin violencia dentro de autos de alquiler del servicio concesionado o vía aplicaciones móviles. Datos de la Procuraduría Capitalina señalan que del 1 de enero al 30 de abril de este año se iniciaron 79 carpetas por estos delitos, lo que representa una media de 0.65 robos al día. Bueno, yo le preguntaba a Germán ¿qué se tiene que hacer? Porque no nada más es un problema que se dé en el Uber o en el Cabify, sino también en los microbuses, en los taxis de sitio.
y demás. Tú me decías, es súper complicado, hay mucha gente. Y tengo aquí una estadística, dice la encuesta nacional de víctimas y percepción sobre seguridad pública realizada por el INEGI, reveló que 23.3 millones de personas fueron víctimas de algún delito. Y esto se refiere a robo en transporte público, en metro, en microbuses y en taxis. Entonces, digo, sí está muy difícil, sí somos muchas personas, pero creo que lo que están haciendo no es ni remotamente suficiente. Tú en particular te encargas de hacer estas pruebas, ¿cierto? A toda la gente para renovar tarjetones y demás. ¿Con qué te enfrentas? Bueno, lo que hacemos en CENFES es evaluar a los operarios que solicitan la renovación o emisión nueva de licencias para tipo de licencia tipo B, C, D y E, que son taxi, microbús, carga o transporte escolar. Todos ellos, al renovar su licencia tarjetón, tienen que previamente pasar por CENFES para ser evaluados en 3 pruebas concretas: la evaluación médica integral, la prueba de pericia y la capacitación. Es una capacitación normativa, de derechos humanos, de conocimientos de mejora en el servicio, de cuidado de la salud, de adecuada conducción del vehículo. Entonces, todo este proceso se lleva a cabo en alrededor de 3 o 4 días. Únicamente opera para el transporte concesionado en la Ciudad de México. Y esto lo estamos haciendo desde el año 2008. Ok. A ver, desde que empezaron a hacerlo y todas las pruebas nuevas que se han implementado, tendríamos que tener una estadística sobre si ha funcionado, si ha bajado un poco el índice o no. Bueno, seguramente la hay, no te podría yo dar datos ahorita. El único dato que te puedo dar es que a noviembre de este año hemos realizado alrededor de 470,000 evaluaciones a este tipo de permisionarios. Digo, está bien hacer las evaluaciones, pero lo que está muy mal es que seguimos viendo estadísticas en donde se ve que hay millones de personas que han sido afectadas por la violencia de todo este transporte. Entonces, creo que evidentemente no está funcionando, o sea, eso está claro. Entonces, no sé si se vayan a adoptar nuevas medidas para darle seguridad a la gente. O sea, es un problema, no estoy diciendo que sea culpa de ustedes, claro, nada más, ¿no? Es un problema que se ve en las calles de la Ciudad de México, que hablo en la Ciudad de México porque es donde ustedes operan en particular. Te asaltan en todos lados, a todas horas, en un restaurante, en la calle, donde sea. Pero ustedes sí tienen a su cargo un área que es muy insegura. Entonces, no está funcionando. No sé si tengan planes, si tengan retos para el próximo año para cambiar un poco las cosas y reducir estos índices. No, bueno, mira, la actuación de CENFES se basa en una norma técnica que se publicó desde 2008. Ahí se establecen las formas, los medios y los mecanismos para evaluar a los operarios. Esto no ha cambiado, fue diseñado por especialistas en materia de transporte urbano. Y son muy completas. Hasta la fecha no han cambiado y nosotros seguimos operando bajo esas reglas técnicas, salvo que la autoridad, el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Movilidad, decidiera modificarlas. Nosotros no podemos hacerlo. A ver, digamos, el chofer que violó a esta niña Valeria de 11 años y que la asesinó, ¿pasó por esas pruebas que tú estás mencionando? ¿En dónde fue eso? En esa. No, porque en esa es del Estado de México. Pero no es igual en los demás estados que en la Ciudad de México. No, son distintas formas de evaluar a los conductores y de emitirles su respectivo licencia. Ahora, Germán, ustedes que están en contacto con estos operadores, con los taxistas, con los operadores de microbuses, ¿no crees que les hace falta un incentivo para realizar mejor su labor? Es decir, también no dejarles toda la culpa a ustedes de estos filtros, de todo, pero quizá ahí podría haber algún tipo de incentivo pues para conminarlos a hacer mejor su labor, a limpiar sus unidades, a hacerlo, no sé, con mayor responsabilidad, porque bueno, no me dejarán mentir, no soy la única que ha visto en las calles de la Ciudad de México estas carreritas entre los microbuseros para ganarse el pasaje, es decir, algo que se pudiera hacer, que a ellos los pudiera motivar a hacer mejor su labor. Sí, Paola, mira, yo creo que es una labor que se debe compartir en muchas vertientes. No solo puede recaer la responsabilidad en quien evalúa, quien dice sí, ten tu licencia. También está la parte de la verificación de la correcta prestación del servicio. Por ejemplo, en el caso concreto de la Ciudad de México,
es el Instituto de Verificación Administrativa quien en campo tiene que realizar los operativos para verificar que los prestadores de este tipo de servicios, para empezar, estén actualizados en la emisión de sus documentos, en el pago de derechos, que estén en regla, que los vehículos estén cumpliendo con todas las normas. Entonces, si algo está fallando en alguna zona de la ciudad, pues se tienen que fortalecer este tipo de mecanismos de verificación, de autenticación del cumplimiento de la ley y pues obligar a los que lo están prestando de que lo hagan adecuadamente y a los que no, pues castigarlos con las sanciones que la propia ley indica. Es decir, nos acabas de mencionar ya dos dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad y el INVIA, el Instituto de Verificación Administrativa. ¿No es suficiente el trabajo que están haciendo? ¿Qué es lo que ustedes pedirían al respecto a estas, pues a las dependencias, al Gobierno central? Pues todo el mundo tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, lo mejor posible. La cantidad de operadores, de unidades y la complejidad del tamaño de la ciudad lo complica per se. Es evidentemente un reto fuerte, pero yo creo que poco a poco podemos ir generando acciones y mecanismos para que esto de manera continua y sin detenerse vaya mejorando. Ahora, hay un fondo del taxi, la movilidad y el peatón. Yo no sé si ustedes estén participando en este fondo, pero por cada viaje que hace Uber, Cabify y estas aplicaciones, tienen que dar el 1.5% del total del viaje al Gobierno de la Ciudad de México. Todo esto se va al fondo del taxi, la movilidad y el peatón. ¿Ustedes reciben parte de esto? Es decir, esto se va a la Secretaría de Finanzas, lo entendemos, pero han pedido parte de este fondo, ya que es para la movilidad y el peatón, para que se pueda mejorar algunas cuestiones del transporte público concesionado. No, Paola. Por lo que yo sé, es un fideicomiso privado, lo maneja la Secretaría de Finanzas y no tengo mayor dato sobre el punto. Sí, son 188 millones los que ya se han recaudado, podríamos hacer. Incluso supongo que el Gobierno central ya tendría que estar ahí pensando qué se va a hacer con este dinero para mejorar la movilidad, la seguridad de los peatones y también, por supuesto, del transporte público. Así es, en efecto, puede ser uno de los mecanismos para empezar a tomar acciones, el utilizar esos recursos para generar nuevas políticas. Ahora, hay otro tema también. De pronto no nada más es la irresponsabilidad de los conductores, sino que se suben personas que llegan a saltar dentro del microbús, por ejemplo, que es algo que todos los días vemos y que muchas veces asesinan a los mismos choferes que te dicen, bueno, si las autoridades no hacen nada, nosotros tenemos que ayudar a la gente y terminan siendo asesinados, como también hemos visto en la Ciudad de México y alrededor de la República. ¿Y qué medidas se pueden hacer también para proteger a los usuarios y a los mismos choferes? Porque digo, no hay que generalizar, ¿no? También hay gente decente que está capacitada y que está manejando los taxis, los microbuses, los Ubers y demás. Bueno, han surgido algunas ideas innovadoras. Por ejemplo, el dotar de cámaras internas a las unidades de transporte colectivo, que son los microbuses. Yo creo que ese puede ser una medida tal vez para desalentar la comisión de delitos a bordo de este tipo de unidades. Digo, es un intento muy simple, pero yo creo que ayudaría a la autoridad para empezar a identificar quiénes, en qué zonas, en qué momentos, en qué áreas de la ciudad se están cometiendo este tipo de delitos tan gravosos para los ciudadanos. Que dicen que las rutas más peligrosas son Cuauhtémoc y la Gustavo Amadero, que ahí son como los focos rojos que tienen las autoridades, porque es donde más delitos se están cometiendo dentro del transporte público. Sí, generalmente en las orillas de la ciudad, también en algunas partes de Álvaro Obregón, Iztapalapa. Ahora, ¿qué recomendaciones le podrías dar? Yo sé que tú te dedicas a esta cuestión meramente para verificar la seguridad del transporte concesionado, todos estos filtros, pero ¿sabes algunos consejos que se le pudiera dar a los usuarios para poder prevenir este tipo de robos, de violaciones, de lo que sea, para estar más seguros? ¿O qué se le puede también exigir al conductor? Bueno, en el caso de transporte individual, pues procurar viajar en la medida de lo posible, con choferes o conductores que ya les hayan prestado un servicio adecuado. Normalmente se da en el gremio
que cuando una persona le das un buen servicio, generalmente te sigue llamando y te sigue llamando para que la lleven a sus diferentes destinos. Eso a veces se facilita, a veces no, porque pues, a veces está cerca, a veces le queda lejos, pero sobre todo tienen que verificar muy bien que se suban a unidades que el tarjetón esté portado, que puedan identificar y comparar la fotografía con el conductor, que coincida, que la fecha de emisión del tarjetón sea reciente, que no sea de más de 2 o 3 años, porque en su caso va a estar vencido y la información ya no va a estar vigente. Entonces, ese tipo de cosas, tenerlas muy en claro antes de abordar el vehículo, en el caso de transporte individual. Y en el transporte colectivo, pues tratar de viajar con lo necesario, sin joyas, sin cosas ostentosas, porque pues es un medio también muy afectado por la delincuencia hoy en día aquí en la Ciudad de México. Bueno, ahorita nos das más tips porque realmente sí los necesitamos. Creo que la ciudadanía estamos preocupados y es frustrante no poderte subir a un taxi, a un Uber, a un microbús por tener miedo de que te vayan a asesinar. Digo, lo menos que te vayan a asaltar, pero que vayas a acabar como todas estas personas, todas estas mujeres que hemos visto en los últimos meses. Vamos a hacer un punto y coma, ya saben, nuestra pregunta en Twitter para que participe con nosotros. ¿Qué debería pasar con Uber, con los transportes de servicio que dan para los coches, para transportarnos, ante estas nuevas políticas de seguridad? El 47% dice que vetarlos. El 1%, o sea, es la menor respuesta, dice que seguir utilizándolos. El 21% pedir cambios a Uber y el 31% modificar el marco legal. Volvemos. Seguimos en punto y coma y la plataforma Uber ha reportado múltiples denuncias ante las autoridades ya que sus choferes han sido asaltados en repetidas ocasiones por usuarios que solicitan el servicio. Según los reportes, los ilícitos se han presentado en mayor número cuando el usuario original de la cuenta ha salido asaltado o ha extraviado su celular. Por otra parte, usuarios y choferes se sienten más vulnerables en el servicio pool, ya que es un servicio que permite compartir el auto. Sin embargo, como lo habíamos mencionado, en la mayoría de los casos, estos delitos ocurren cuando una persona utiliza la cuenta de un tercero. Mencionábamos hace rato, Germán, que Uber ha despedido de cierta forma a 9,000 choferes, conductores, por no cumplir con los requisitos que ellos piden. En su caso, han vetado, han prescindido de los servicios de algún tipo de conductor. ¿Y en qué casos se realiza esto, se lleva a cabo? Bueno, cuando no resultan aptos en cualquiera de las pruebas que se les aplica, se les detiene el trámite. Lo mejor que puede pasar en su caso, para ellos, es que puedan solventar la falta, la omisión en la que incurrieron para ser calificados no aptos. Pero hay algunos casos en que no es posible y ya no pueden continuar. ¿Qué porcentaje de choferes no pasan estas pruebas? Pues mira, por ejemplo, en el caso concreto del consumo de drogas, es alrededor de entre el 1 y el 2% de los evaluados. La norma en la que nosotros trabajamos nos obliga a hacer verificación de 3 tipos de droga: cannabinoides, cocaínas y anfetaminas. Si salen positivos en alguno de estos enervantes, se les da la oportunidad de que con un tercero puedan confirmarlo de que es así o no. Por lo general se repite el resultado y la consecuencia inmediata es que se detiene el trámite 6 meses para que pasado ese término puedan regresar, comprobando que fueron ya tratados y solventados su problema de adicción, intenten nuevamente, volviendo a pasar por todas las pruebas de la evaluación médica. Y en las, perdón, Pau, y en las pruebas psicológicas, que luego son las que más afectan, ¿no? Como los choferes que asesinan y que violan a mujeres, pues evidentemente tienen un problema mental. Sí, es un porcentaje mucho menor, porque es muy difícil determinar con certeza este tipo de actos. Nos da indicativo de que puede haber problemas de violencia. En esos casos, igualmente se manda con alguna clínica, algún tercero, que determine la procedencia de que este operario pueda conseguir finalmente su tarjetón.
Es decir, yo soy una persona que quiere obtener un permiso para poder operar un taxi. En la primera prueba de los 6, en esta primera prueba no paso el examen toxicológico, me dan 6 meses para volver a presentarlo, pero si en estos próximos 6 meses, y yo estoy en un tipo de adicción, presento pues una recaída, ¿qué es lo que ustedes hacen para prevenirlo, para detectarlo? ¿O en qué momento pues se puede cancelar este tarjetón, este permiso que les dan ustedes a estos conductores? Bueno, no se cancela, simplemente no se emite el nuevo tarjetón. Tienen la posibilidad de regresar después de los 6 meses. Algunos regresan, algunos no. Algunos se van a otros trabajos, a otros sistemas, no lo sabemos. En CENFES tenemos la ventaja de que cada vez que pasan por nuestra evaluación se guarda la información en una base de datos y cada que regresan tenemos el respaldo de las evaluaciones previas para saber si tuvieron un problema y poner ahí atención en los tipos de pruebas en los que ya habían fallado. Ahorita en el corte estábamos platicando y Pau, tú decías, ¿por qué es en México en donde se pervierten estas ideas que son buenas, ¿no? Yo decía, a ver, ¿por qué si te subes en un camión o en el metro o en un Uber en otra parte del mundo, normalmente te va bien? ¿Por qué el problema termina siendo en México? Como bien decías, Pau, ¿por qué se pervierte aquí estas ideas que son buenas? Porque en cualquier otra parte pues es mucho más seguro porque tienes más información del conductor y también es más seguro para el conductor porque tienen información de quién va a abordar este taxi o el medio de transporte que sea. Tú que lo tienes tan de cerca, ¿qué ves? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, en países de Europa evidentemente ha sido una regulación distinta, un trato diferente que le han dado a este tipo de aplicaciones. ¿Cómo lo regulan allá? ¿Qué nos falla? No tengo esa información, evidentemente es diferente, tienen más requisitos, es más fuerte la normatividad que tienen que cumplir y los requisitos para brindar el servicio. Puntualmente no te podría decir en este momento, pero así es. Pero es muy cierto, ya es lo que comentábamos, es decir, Uber llegó y fue, tú lo decías, qué padre que ya puedo salir en la noche, puedo incluso tomar un poco y regresar bien a mi casa, pero ¿por qué justamente cuando hay una idea nueva, una idea pues buena, porque justamente se tiene que pervertir en nuestro país? Es decir, aquí vemos que los mexicanos, y no generalizar, ¿no? Pero sí es como una constante de que siempre tratamos de encontrar esta laguna jurídica, pues esta desviación en la legalidad, en el marco legal, pues para poder hacer fechorías, ¿no? Cometer ilícitos y pues pervertir este tipo de aplicaciones. Y es, no sé si estás de acuerdo, pero también es parte de nuestra cultura y de lo que hacemos como sociedad, porque en estos casos, ahorita que decíamos, híjole, qué bendición que ya voy a poder salir de noche con mis amigas y si quiero ahogarme borracha, si quisieras, porque también se vale, y no voy a manejar porque voy a ser responsable, voy a tomar un Uber o voy a tomar un Cabify y voy a llegar segura a mi casa y ¡zas! Lo que empiezan a decir en redes sociales después de que te violan y te asesinan es, pues claro, es que ¿por qué sale a esas horas de la noche? Claro, y con falda, y borracha. Entonces, sí creo que es parte también de la sociedad, es un conjunto, o sea, también creo que ustedes como responsables de ver quién está apto o no para manejar, pues tendrían que saber perfecto qué sirve y qué no sirve, qué estrategias, qué estudios, qué se está haciendo en otras partes del mundo que funciona y qué no. ¿Qué apoyo les hace falta para poderlo hacer que funcione de una mejor manera? Bueno, mira, para empezar, te puedo comentar, nosotros llevamos ya 9 años cumpliendo esta función, pues necesitamos crecer, necesitamos tener un poco más de respaldo. La forma en que opera CENFES es por recursos autogenerados. Y cada vez ha sido más complejo para nosotros porque la afluencia de operarios que llega cada día es menor. El efecto Uber, nosotros queremos pensar que es una parte de las consecuencias, pero nos ha resultado muy complicado ya reforzar nuestros sistemas porque nuestra afluencia ha bajado, nuestros recursos son limitados y pues tenemos que operar con lo que tenemos. Claro, claro. ¿Qué sabes de estas aplicaciones que se ha mencionado que van a sacar por parte del gobierno, como apps también que puedes tú pedir
un coche a que te recoja como Uber, pero que no es Uber, que es parte del gobierno. ¿Sabes? ¿Conoces algo de esto? Bueno, hace algunos años hubo un intento de distribuir tablets a los operadores. Por alguna causa no se completó. Hubo cierta oposición por parte del gremio de no ingresar a este tipo de servicio. No te puedo dar de las causas concretas, las desconozco, pero sí ya ha habido un antecedente de intento. Yo creo que no va a tardar mucho tiempo en que también el servicio concesionado ingrese e inicie con este tipo de operación. La tecnología nos va a rebasar en algún momento. Y por lo pronto, en lo que estas medidas se emiten, yo sí, sí me gustaría decir, referente a nuestra pregunta del día, ¿qué debería pasar con Uber ante sus nuevas políticas de seguridad? A mí me llama mucho la atención que el 1% dice seguir usándolo. Esto es una buena noticia de alguna forma, porque entonces esto quiere decir que la gente ya está revalorando el uso de esta aplicación de Uber y, por ejemplo, Cabify, Easy Taxi, es decir, pues la misma gente castigar o mostrar su inconformidad a estas nuevas actualizaciones de estas aplicaciones y pues de alguna forma dejar de usarlo para pedirle y manifestarle a pues todas estas empresas a que mejoren su servicio, a que nos garanticen de verdad viajes seguros pues cuando los utilicemos. Nos vamos con la pregunta punto y coma guión bajo TV, @punto y coma guión bajo TV. ¿Qué debería pasar con Uber ante sus nuevas políticas de seguridad? Les comento los resultados: 50% vetarlos, ya comentábamos, 1% seguir usándolo, 19% pedir cambios a Uber, esto ya lo comentábamos hace un momento, y 30% modificar el marco legal, que quién sabe si sea posible. Nos vamos a un corte, no se vaya, esto es Punto y Coma. Bueno, creo que es un tema que a todos nos afecta porque nos da rabia el no podernos subir, nos da rabia escuchar tantos feminicidios, tantos asaltos. Nada más en el transporte público aquí en la Ciudad de México van 400 personas que son detenidas, que ya sabemos que aquí no detienen a todos los delincuentes, detenidas por asaltar dentro del transporte público. Y ahorita en el corte estábamos platicando contigo, Germán, ¿qué diferencia hay? Si porque siempre te dicen, sobre todo a los extranjeros, aguas, no te vayas a subir a un taxi que no sea de sitio, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un taxi de la calle a uno de sitio? Y sé que tú no llevas el tema de Uber y Cabify, pero danos un poquito cuál es el panorama para saber, pues, de los males el peor, ¿no? O el menos peor, a dónde nos podríamos subir con un poquito más de confianza. Bueno, un taxi de sitio es un grupo de prestadores de este servicio que ocupan una base y que tienden a brindar el servicio a la comunidad que está cercana a ellos. La ventaja que tienes de contratar a este tipo de servicios es que ya más o menos conoces a los operadores que brindan este servicio, el grupo de taxistas que están aquí. Si ocupas un taxi que anda en la calle, un taxi libre, como es conocido, pues lo único que tienes que verificar es que el tarjetón esté vigente, que no te subas a un taxi pirata, el cual no está regulado por nada y pues representa un mayor riesgo, porque el conductor no está identificado, ni regulado, ni certificado. ¿Cómo es uno pirata? ¿Cómo que pues no mira, tarjetón, nada más? simplemente el tipo de placa, no trae la placa que trae Pero ¿cómo identificar la placa? ¿Cuál es la diferencia? Es muy difícil porque se están cambiando ya actualmente la nomenclatura. Empieza con una letra, luego unos números y una letra al final. Esas son las placas nuevas. Pero lo más sencillo es la vista al tarjetón. Sí, pero vas a Santo Domingo y sacas un tarjetón. No necesariamente, porque si con las verificaciones que realiza el INVEA y la propia Secretaría de Seguridad Pública, eso es un delito muy fuerte. Entonces, pero bueno, no son cualquiera le entra 140 y tantos mil taxis en la Ciudad de México, nada más. Imagínate el INVEA, no creo que tenga 140 y tantos mil verificadores para poder estar viendo taxi por taxi, que realmente ese tarjetón pues sea verídico, ¿no? Y esos son los taxis verídicos, ¿no? Los estamos quitando los pirata, que son los que nos preocupan más. Así es. Bueno, evidentemente no hay forma de verificar a cada uno en todo momento. Siempre se escogen puntos especiales en la ciudad donde hay mayor circulación de este tipo de vehículos. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué zonas? El eje 6, las cercanías de la central de abasto, las cercanías del aeropuerto, los sitios cercanos a los CETRAM, o sea, las cabeceras donde están
por ejemplo, Tacubaya Observatorio, el metro Indios Verdes, Tasqueña, en el poniente Pantitlán. Incluso, sí, a mí me ha tocado que, por ejemplo, en la periferia de la Ciudad de México, lo que son las delegaciones Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, es muy común ver a taxis piratas, pero ellos no tienen vergüenza, o sea, creo que ni siquiera se toman la molestia de hacer un tarjetón, es decir, con un coche normal, le ponen ahí taxi y dan el servicio, ¿no? Incluso afuera de la línea 12 del metro hacen base, ahí, bueno, de verdad hay responsabilidad también de la gente usarlos, ¿o no? Porque si existen es porque hay demanda también. Claro, están brindando un servicio que está abandonado por los que sí están habilitados. O sea, finalmente todo se rige por la ley de la oferta y la demanda. Si no encuentras un taxi adecuadamente certificado, pues el único servicio que te va a brindar es uno pirata, tal vez. Pues sí, pero... Y ahí es un error de la ciudadanía, porque con esto estamos fomentando el crecimiento y el fomento de este tipo de actos. Germán, es un error de la ciudadanía, pero si tú me dices, es muy difícil identificar si es o no pirata, porque las placas ya cambiaron. O sea, yo hoy todavía no sé cómo identificar si me puedo o no subir a un taxi. Por el tarjetón, perdón, pero no me da toda la confianza. O sea, sí creo que, porque yo he ido a hacer reportajes a Santo Domingo y te sacan copia de lo que sea. Oye, si te sacan un título, ¿no? Un título de medicina de la UNAM con todos los sellos en papel de cochino, ¿cómo no te van a sacar un tarjetón de taxi? Claro, pero bueno, pues... Entonces no sé si sea responsabilidad de la ciudadanía como tal. Es un mínimo de certeza que tenemos que hacer uso. O sea, los mecanismos que se pueden brindar para hacer uso del servicio, pues es ese. Pues yo sí les pido a ustedes que tienen en sus manos identificar si los conductores son aptos o no, porque está nuestra seguridad ahora sí que en sus manos y en sus estudios y en todos estos exámenes que les hacen, que pongan más atención porque hemos visto que lo que están haciendo no está resultando. A lo mejor resultaría en otro país, pero aquí no está resultando del todo. Y ojalá que el próximo año nos vuelvas a hacer el favor de venir a una entrevista y que nos des números como que ha mejorado un poquito más y que ya podemos estar más seguros de subirnos, no en Uber o en 100 Uber, pero en algo que podamos transportarnos y que los feminicidios y los asaltos en este país, no solo en la Ciudad de México, hayan bajado. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Germán. Gracias, querida Pablo. Gracias a ustedes también. Los dejamos con más información.